En Inglaterra había un abogado, y de hecho está registrado en el libro Guinness, porque fue un abogado que ganó 250 casos seguidos en su labor como abogado. Y entonces a este abogado, que no era creyente, se le dio el caso de la resurrección. Hoy estamos festejando la resurrección de Jesucristo. Y entonces se le dio el caso de la resurrección de Jesucristo para que lo analizara en cuanto a sus evidencias. Y después de dedicarle un gran tiempo a estudiar en él declaró y él dijo: puedo decir sin temor a equivocarme que las evidencias de la resurrección de Jesucristo la marcan como un hecho histórico verdadero. Y este hombre a los 64 años se convirtió al cristianismo al estudiar la resurrección. Familia, hoy estamos de fiesta. Por eso vengo de corbata, ¿no? Cuando tú dices, viene de corbata, es un día bien importante. Hoy es un día bien importante. La resurrección, porque nuestra fe o cae o se levanta por la resurrección. La resurrección es la razón por la cual tú y yo estamos aquí, y hoy lo vamos a analizar, lo vamos a entender, y es la razón por la cual tú y yo vamos a seguir hacia adelante en nuestro caminar en Cristo Jesús. Y entonces vamos a comenzar con la presentación, y en este domingo de resurrección pasa la siguiente. Yo le digo que hubo 3 días sin cristianos. Cuando Jesucristo murió en la cruz, dice Juan capítulo 19 versículo 30, que Jesús dijo: todo ha terminado. Otra traducción dice: consumado es. O sea, está concluido. Jesucristo dio su vida, derramó su sangre, pagó por nuestras deudas, por nuestros pecados, obtuvo libertad, nos dio salvación, nos dio redención, y Él dijo: terminado está. Y entonces en ese rompecabezas de salvación, Jesucristo en la cruz puso esa pieza central y dice: inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Pero en ese momento había un grupo de seguidores de nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos más cercanos, esos 12, aunque uno ya se había perdido, y esas mujeres y esos otros hombres que lo seguían de cerca, creyentes. Algunos eran discípulos en secreto, como José de Arimatea, lo vamos a leer ahorita. Pero estos hombres, al ver que Jesucristo moría en la cruz, su esperanza se desfalleció. Ellos no entendían lo que estaba sucediendo. No tenían ahora toda la revelación como nosotros ahora tenemos toda la información de Jesucristo resucitado. Y por eso digo que esos 3 días no hubo cristianos. Aún Pedro, el apóstol Pedro, narra cómo en algún momento Jesucristo preguntó: ¿y ustedes dicen, quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Entiende esto? Estos hombres no estaban siguiendo una enseñanza, no seguían a Jesucristo por sus parábolas, seguían a Jesucristo por quien decía ser: el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el enviado, el esperado, el Salvador, el Rey de Reyes. Pero de repente lo vieron muerto en la cruz. Sus discípulos ayudaron a bajarlo de la cruz y a sepultarlo. Y al verlo muerto, en ese tiempo se fueron y se encerraron durante 3 días, con temor, con dudas. ¿Te imaginas lo que sentían ellos? Su amigo, su maestro, su Señor, muerto. Cargaron el cuerpo sin vida, lo sepultaron, pusieron ahí la puerta y estaban desesperanzados. Yo creo que estaban tribulados, sin paz, angustiados, temerosos. 3 días en donde no hubo cristianos. Después de la muerte de Jesús había simpatizantes, pero no había nadie que creyese, porque aquel que dijo ser había muerto. Si Jesús no podía mantenerse vivo, no tendría sentido todo lo que había dicho ser. Y entiende esto: nuestra fe no sigue una doctrina, sigue a una persona, Jesucristo, que tiene una doctrina, que tiene una enseñanza, que tiene mandamiento. Pero tú y yo seguimos a una persona, y los primeros discípulos de igual manera vieron a su Señor, a su Maestro muerto, y entonces dudaban en su corazón. Todos esperaban que Jesús permaneciera muerto. Mira lo que dice en el Evangelio de Juan. Vamos a ir a varios pasajes. Juan 19 dice: más tarde José de Arimatea,
quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús ahí, lo sepultaron. Todos estaban esperando que Jesucristo permaneciera muerto, porque lo dejaron, rodaron la puerta, no le dejaron alimento. Y se fueron a celebrar la Pascua, se fueron a sus discípulos a ocultarse, a refugiarse, tribulados. Todos esperaban que Jesús permaneciera muerto. Y todos esperaban también porque nadie planeaba que el movimiento de amor, el movimiento de Jesús es un movimiento de amor, pero nadie planeaba que ese movimiento de amor que Jesús había iniciado en realidad se moviera, porque sin Jesús ya no tenía sentido nada. Jesús había muerto, estaba muerto, sepultado en una tumba prestada. Y todos los que estaban ahí impulsando ese movimiento, siguiendo a Jesucristo, decían, pues esto ya no se mueve, ya no tiene sentido. Y estaban haciendo planes, unos para regresar a Emaús y a Galilea, y para ver cómo salían huyendo de Jerusalén, temiendo por sus propias vidas. Interesante, porque después de los 3 días, en el domingo de resurrección, ¿sí sabes por qué nos reunimos el domingo? Porque el domingo fue el día que Jesucristo resucitó. En la tradición judía, lo que se celebraba o se descansaba era el sábado, pero en la tradición cristiana es el domingo, porque el domingo es que Jesucristo resucitó. Pero en esa mañana de domingo, nadie esperaba que no hubiera nadie en la tumba. Narra en Juan 20, versículo 1, dice: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba. Los otros evangelios narran cómo las Marías salieron a la tumba y llevaban especies para continuar el trabajo de preparación, de honra al cuerpo del Maestro, de Jesucristo. Ese trabajo que habían iniciado los hombres, pero no lo habían concluido. O quizá no lo habían hecho bien, ¿no? A lo mejor las mujeres estaban pensando, pues los hombres no lo hicieron bien, entonces tenemos que ir nosotros. ¿Verdad que las mujeres luego piensan eso? ¿Sí? Ningún amén de las mujeres, ¿sí? Los hombres lo hicieron, tenemos que ir nosotros. Pero escucha esta, las mujeres llevaban especies. ¿Qué estaban esperando? Encontrar el cuerpo del Señor Jesucristo. El evangelista narra que estaban preocupadas de quién les iba a mover la piedra. Ellas no estaban esperando ver a Jesucristo resucitado, porque si no hubieran llevado panderos, guitarras, batería, ¿no? Trompetas, para hacer fiesta. No, ellos llevaban especies. Y dice aquí Juan que llegaron a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Fíjate, están buscando al cuerpo del Señor, no están buscando a Jesucristo resucitado. Y el evangelio continúa diciendo cómo Pedro llegó corriendo con Juan y no encontraron a nadie y vieron, y fue en la tarde que Jesucristo se presentó, según la narración de Juan, con los discípulos. Nadie esperaba que no hubiera nadie. No había esperanza. Solo un grupo de amigos temerosos, con el corazón roto, únicamente queriendo honrar el cuerpo muerto del Maestro. Y así estaba este grupo de hombres y mujeres. Si Jesucristo no hubiera resucitado, el movimiento no se hubiera movido, no hubiera llegado aquí, a Puebla de Zaragoza. Se hubiera quedado allá, hubiera desaparecido, hubieran sido dispersos, los pescadores hubieran regresado a pescar. Pero todo cambió cuando Jesucristo resucitó. Escucha esto, esta es la razón central de nuestra fe. Jesucristo resucitó. Sí, Él murió en la cruz y era necesario, y en la cruz pagó por nuestros pecados y nos dio libertad. Pero lo que hizo en la cruz y todo lo que hizo en vida, los milagros, lo que dijo, lo que enseñó, lo que prometió, lo que nos mandó, ahora tiene sentido porque Jesucristo resucitó. ¿Quieres pasar a la siguiente? Todo cambió cuando Jesucristo resucitó. Juan 20
versículo 19, dice, ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. O sea, aquí está el grupo de apóstoles. Cuando tú dices apóstol, no soy así con autoridad. Apóstol, soy apóstol de Cristo. Pero aquí estaba el grupo de apóstoles temerosos, cerrados, temblando, dudosos, diciendo qué va a suceder. Y narra que de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. No acostado, no muerto, estaba de pie, bien vivo. De pie en medio de ellos. Y les dijo, la paz sea con ustedes. Me encanta esto. De todo lo que les pudo decir, les dijo, la paz sea con ustedes. Y entiende esto. Este grupo de discípulos habían perdido toda la paz. Ya no tenían paz, tenían temor. Y se ve que tenían temor porque una otra vez cuando tú lees los evangelios en los últimos capítulos donde se narra la resurrección, ves al ángel que les decían no teman, a Jesucristo que les decían no teman. Estaban bien temerosos, habían perdido toda la paz. Y Jesucristo dice, la paz sean con ustedes. Pregunta, ¿cuál es la paz de los discípulos? Es Jesucristo resucitado. ¿Cuál es la paz que tú necesitas para tu vida? ¿Tienes falta de paz? Es horrible vivir sin paz. ¿Sabes cuál es la paz verdadera? Es Cristo en nosotros. Cristo como nuestro Señor, Cristo en tu vida, Cristo en tu familia, Cristo en tu matrimonio, Cristo en tu negocio, Cristo en tus viajes, Cristo en tus pensamientos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Y esto es bellísimo. Porque Jesucristo resucitado en ese cuerpo glorioso mantuvo la señal de su sacrificio de amor por ti y por mí. Yo estoy emocionado el día que yo esté en el cielo, porque un día voy a estar en el cielo. No me empujes, pero un día voy a estar en el cielo. Y yo voy a ver a mi Señor Jesucristo. Y aunque sus ojos me van a cautivar, su rostro va a dirigir mi mirada a su rostro, yo sí de repente le voy a hacer así, quiero ver sus manos y quiero ver su costado. Porque Jesucristo, hombre, por la eternidad va a tener las marcas del sacrificio de amor por ti y por mí. Y le dijo a sus discípulos, les mostró las heridas. O sea, no es algo que le avergüence, es algo que dice, esta es la marca, esta es la señal, esta es mi actitud de amor por ti. Ante la pregunta, ¿alguien me ama? Porque todos nos hacemos esa pregunta. ¿Alguien me ama? La respuesta es Cristo, crucificado, por ti, por mí. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. ¿Te imaginas ese momento? O sea, yo creo que no podían hablar. Entre llanto y risas, ¿has estado ahí? Una alegría. O sea, ¿te acuerdas esos días de gran alegría en tu vida? Yo recuerdo algunos de gran alegría. Cuando me casé, buena alegría. Cuando nacieron mis hijos, qué gran alegría. Esa alegría que entre lágrimas y risas, cuando creí en Jesucristo, día de gran alegría. Y este es el día de la resurrección. Y aquí están diciendo que tenían llenos, o sea, se llenaron de alegría. Estaban llenos de temor, pero ahora la alegría echó fuera el temor, el perfecto amor echa fuera todo temor y se llenaron de paz, se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. La paz es Cristo, la paz es Cristo resucitado, la paz es Cristo en nosotros, con nosotros, por nosotros. Como el Padre me envió a mí, y sigue lo siguiente, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Porque Jesucristo días después ascendió a la diestra del Padre. Pero Él dejó antes de ascender al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora nos capacita porque tú y yo somos enviados. Dice, así como el Padre me envió, fíjate que la magnitud, ¿no? El Padre envió al Hijo para ganar salvación, a obtener salvación por nosotros en la cruz, garantizada por su resurrección, porque Él vive. Y así Él te dice hoy a ti, ahora ve
y anuncia esta salvación. Tú y yo no tenemos nada que añadirle a la obra de salvación de Cristo. Es perfecta, es completa, pero tú y yo somos comunicadores, somos embajadores de la salvación que Jesucristo ya ganó para nosotros. ¿Sabes que hay gente en el mundo que no han oído de Jesucristo? No es una tristeza, porque algunos han oído y han decidido no creer, pero ya han oído. Pero hay algunos que ni siquiera han oído de Jesucristo hoy en día. Y necesitamos compartirle. Jesucristo nos envía. Todo cambió cuando Jesucristo resucitó. Cuando un puñado de discípulos se encontraron con su maestro vivo y decidieron reseguir a Jesús. ¿Y por qué digo reseguir? Porque yo creo que en esos 3 días este puñado de hombres y mujeres ya no sabían qué estaba sucediendo. Y quizá habían atendido un llamado primero cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, síganme. Pero aquí tenía que haber una rededicación, un recompromiso, un reseguir a Jesucristo, porque ahora sí tenían toda la revelación. Jesucristo estaba resucitado. Ahora entendían lo que Jesucristo mismo les había dicho, porque Jesucristo dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Jesucristo dijo, la única señal se les dará es la señal de Jonás, porque que estuvo 3 días en el vientre del pez. Y Jesucristo resucitó al 3er día. Él lo dijo, Él lo anunció, y los discípulos ahora lo entendieron, lo vieron, lo palparon, comieron con Él, lo creyeron y ahora sí estaban listos. Tú lees aquí en el pasaje que estamos leyendo de Juan 20 cómo estaban a puerta cerrada, pero cuando lees Hechos, el libro de los Hechos, el siguiente libro que viene después de Juan, estaba la iglesia a puerta abierta. Y estaban llegando al templo sin temor a los líderes religiosos. Y los arrestaron y los flagelaron. Y todos los discípulos murieron por causa del evangelio. Tú dices, ¿por qué? ¡Qué locura! Es una locura de amor. Porque estos hombres y mujeres estaban enamorados de su Señor vivo. Jesús vivo. La razón de nuestra esperanza, familia, se deletrea Jesús. Jesús. Y quiero platicarte un poquito del caso de uno de los discípulos para entender más esto. Y escojo a Pedro. Porque Pedro, ¿verdad que nos identificamos con Pedro? O sea, Pedro el atrabancado, Pedro el imprudente, pero el Pedro apasionado, ¿verdad que te identificas? Sí, yo sí me identifico con Pedro, ¿no? Apasionado, pero de repente qué equivocaciones tiene, ¿no? Y nos identificamos con Pedro. Pedro, un pescador de oficio. Un día Jesucristo, 3 años antes de la resurrección, estaba en el mar de Galilea, a la orilla. Y dice que estaba un pescador que había pasado toda la noche pescando, limpiando sus redes, y se subió a su barca y le dijo, échate tantito para allá para predicarle aquí a la multitud. Y Jesucristo estaba predicando a la multitud y Pedro ahí medio manteniendo la barca a una distancia de la playa. Y de repente se volteó Jesús y le dijo, vamos a pescar. Y Pedro como que lo vio y le dijo, mira, tú dedícate a la predicación y yo me dedico a la pesca, ¿no? Acabo de pescar toda la noche, intentar pescar porque no obtuve nada. ¿Te imaginas este pescador experto toda una noche? ¡Qué frustración! Dios actuando. Y Jesucristo, pero dice, pero en tu nombre volveremos a echar la red. Algo sintió Pedro al oír a este hombre, a ver a Jesucristo. Y entonces fueron, bogaron mar adentro, echaron las redes y ¿qué crees? La mejor pesca de su vida. Y dice que llamaron otras barcas y se hundía la barca de tantos peces. Y en ese momento Pedro sintió la cercanía del cielo. Y se volteó con Jesucristo, le dijo, aléjate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Y Jesucristo le dijo, pues por eso estoy aquí, porque yo vine a buscar a lo perdido, ¿no? O sea, le dijo, ahora ya no vas a ser pescador de pescados, de peces, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Y le dijo, sígueme. Y llegando a la orilla, dice que dejándolo todo, aún esta pesca milagrosa, dejándolo todo, siguió a Jesucristo. Y ahí se juntó ese grupo, esa pandilla de discípulos, ese grupo de hombres que empezaron a conocer a Jesucristo y a escuchar a Jesucristo y caminar con Él. Y en algún momento Jesucristo preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro recibió la revelación del cielo y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías.
Y Jesucristo le dice, órale, esto no te lo reveló ni hombre, ni carne ni sangre. Esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y entonces Pedro ya se sentía, pero bien acá. Y Jesucristo dice, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, vaya y padezca la cruz. Y entonces Pedro se voltea y le dice, no, Jesús, espérame tantito, ¿no? Yo, el que tengo revelación del Padre, te digo, no vayas a la cruz. Y Jesucristo le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Verdad que nos identificamos con Pedro, no? A veces le damos y a veces no, nomás no le damos. Pero este era Pedro, apasionado, enamorado de Jesucristo, siguiéndolo con pasión, sí, con sus equivocaciones. Pero llegó el Jueves Santo. Y el Jueves Santo Jesús estaba con sus discípulos y le lavó sus pies y celebró la Pascua judía y dijo, voy a ser entregado y todos ustedes me van a abandonar. Y Pedro dijo, no, ¿qué pasó? Tal vez el Juan, tal vez el Mateo, ¿sí? El Natanael ese porque es bien hablador, pero yo no te voy a dejar. Y Jesucristo lo ve y le dice, tú hoy me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y fueron a Getsemaní. Judas traicionó a Jesucristo. Fue arrestado Jesucristo. Y Pedro lo iba siguiendo de cerca. Pero cuando estaba ahí afuera del templo, mientras juzgaban a Jesucristo, unos siervos del templo vieron a Pedro y le dijeron, tú andas con Jesucristo. Y Pedro dijo, ¿qué te crees? Yo ni lo conozco. Primera vez. Y luego le dijo, no, sí, yo te vi porque tú eres Galileo. No, ¿cómo crees? Yo te juro que no tengo nada que ver con ese hombre. Segunda vez. Y se acercó y dijo, no, sí, tú eres uno de ellos. Y pero ¿qué dices, mujer? Yo no soy, yo no tengo que ver, yo no lo conozco, déjenme en paz. Y en eso cantó el gallo. Y Pedro, el amigo de Jesucristo, lo traicionó. Lo traicionó 3 veces. Yo creo que sentía una carga, una condenación, una aflicción. Y Jesucristo fue a la cruz, sufrió por nosotros. Y murió en la cruz. Y estaba Pedro reunido con los demás discípulos. Aquel que era el líder de grupo ya no tenía autoridad para hablar. Pero Jesucristo resucitó. Pregunta, ¿por qué Pedro decidió seguir a Jesús? ¿Sabes por qué? Por una tumba vacía y un desayuno en la playa con Jesucristo. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan. Capítulo 21. Y vamos a leer este pasaje. Es el último capítulo del Evangelio de Juan. Y termina con esta historia, con esta narración del desayuno de Jesús con Pedro con Jesús. Y entonces Pedro estaba en esa habitación con las puertas cerradas cuando Jesucristo se apareció a los 10, porque ahí no estaba Tomás. En el capítulo 20 narra cómo después sí estuvo Tomás y se volvió a aparecer. Y la tercera vez que se apareció es esta narración. Y vamos a leerla y vas a ver cómo todo esto tiene que ver con Pedro. Y dice, más tarde, ¿lo tienes ahí en la pantalla? Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Y esto es muy profundo porque Pedro como que estaba diciendo, yo no entiendo qué está pasando aquí, yo ya traicioné al Señor, está resucitado, me encanta, pero yo me regreso a pescar, me regreso a mi vida pasada, me regreso a lo que sé hacer, porque esto como que es demasiado grande para mí y yo ya fallé. Y dice, vamos a pescar, me voy a pescar. Nosotros también vamos. Un líder siempre atrae a otros, ¿no? Y Pedro aquí está de líder, aunque iba en dirección contraria. Dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Pausa. ¿A qué historia te parece esta? Hace 3 años atrás, cuando Jesús llamó por primera vez a Pedro, toda la noche no pescaron nada. Esto se trata de Pedro. Y entonces Dios está actuando aquí. Salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús se apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? Me encanta amigos, ¿te imaginas a Jesús ahí en la playa? No sé chiflar, pero has dicho un chiflido. Amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca.
¿Te suena esto algo? ¿A quién le estaba hablando Jesucristo? ¿A Tomás? ¿A Natanael? A Pedro directamente. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Y yo creo que, Pedro tuvo ese, ¿cómo le llamamos? El déjà vu, ¿no? Así como que esto ya lo he vivido, ¿no? ¿Qué está sucediendo aquí? Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, el discípulo amado es Juan, el que escribió eso. ¿No te da gusto que Juan estaba tomando nota de todo esto? Le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar y se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Pedro era atrabancado, ¿no? No esperó que acercaran la barca. Él fue, esa pasión que lo caracteriza. Versículo 8. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solos, solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a las brasas y pan. ¿Sí? Cuando te pregunten, ¿y qué le gusta comer a Jesucristo? Pescado a las brasas y pan. Versículo 10. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró las redes hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. O sea, milagro tras milagro, ¿no? Pero me encanta el detalle, 153, ahí está Juan, ¿no? Contándolos. Y luego tuvo el detalle de ponerlo aquí, 153. Porque él está diciendo lo que le estoy contando, yo lo viví. Entiende esto, familia. La fe de los discípulos no depende de un libro que ellos leyeron para creer. La fe de los discípulos depende de la resurrección. Vieron a Jesucristo vivo y entonces caminaron vidas que llevaron a escribir el Nuevo Testamento que tú y yo tenemos y por el cual tú y yo oímos y nuestra fe crece y creemos. Continúo. Versículo 12. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro. ¿A quién le preguntó? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos. Le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. ¿Qué estaba sucediendo aquí, familia? Pedro lo había negado 3 veces. Pedro había declarado con sus palabras que no era seguidor de Jesucristo, que no conocía y que no tenía nada que ver con él. Pero aquí Jesús estaba restaurando. Ya Pedro había visto a Cristo resucitado, pero era importante este desayuno, porque ahora Jesucristo le estaba dando la oportunidad para volver a declarar que lo amaba, que creía en él, que lo seguiría. Y Jesucristo estaba restaurando el llamado. Había un primer llamado hace 3 años, pero este llamado era importantísimo. Entonces, alimenta mis ovejas. Versículo 18. Te digo la verdad, cuando eras joven podrías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo y ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. La tradición dice que Pedro murió crucificado, aún de cabeza, porque no se quería comparar con su Señor. Y dio su vida. Pero mira la pregunta que hace. Entonces Jesús le dijo, sígueme. ¿Te acuerdas? 3 años atrás. Jesús le dijo, sígueme. Pero aquí hubo un rellamado, una rededicación, un reafirmar. Sígueme.
Y esto era clave para la vida de Pedro. Y todos los discípulos tuvieron que rededicar su llamado, su convocatoria, su seguir a Jesucristo, porque ahora tenían la revelación, ahora tenían a Jesucristo vivo, ahora entendían todo lo que significaba seguir a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene una vida indestructible. Cierra tus ojos un momento, porque yo quiero que en este momento hagamos lo mismo que Pedro hizo. No conozco tu historia en Cristo, o por lo menos la de todos. Quizá tú naciste en una cuna cristiana y toda tu vida has caminado con Cristo, qué bueno, pero que hoy sea un día de afirmarlo nuevamente. Quizá en tu juventud, como yo, conocimos a Cristo y hemos caminado algunas décadas, pero que hoy sea un día de volver a declarar nuestro compromiso, nuestra fe. O quizá tú nunca has declarado a Jesucristo como tu Señor. Quizá tú hoy no eres un seguidor de Cristo, pero tu corazón está vibrando, porque es el Espíritu Santo hablándote. Porque estás delante de la mayor de las verdades que la humanidad ha experimentado, que es que Dios amó al mundo y dio a su Hijo, Jesucristo, para morir por nosotros. Y que Jesucristo dio su vida en la cruz. Y hay testimonio de sus discípulos. Y que Jesucristo resucitó y vive. Y eso está pegando en tu corazón. Como esos discípulos camino de Emaús, que decían, no vibraba nuestro corazón mientras Él hablaba esas palabras. Y quizá tú nunca has dedicado tu vida a Cristo, quizá nunca has tomado una decisión por Cristo, y hoy es un buen día. Hoy es domingo de resurrección. Y yo quiero que respondas a estas preguntas. Déjame hacerlas. Son preguntas acerca de tu fe. Y que tú digas, sí creo. Pero dilo fuerte, dilo audible. Cada quien ahí en su lugar, para él mismo, pero también para Dios. Como estas preguntas de Jesucristo para Pedro diciendo, ¿me amas? Y que tú digas, sí, Señor, tú conoces todas las cosas. Y yo te pregunto, ¿crees en el amor del Padre manifestado en Jesucristo? ¿Crees que Jesucristo se encarnó siendo Dios y vivió entre nosotros? ¿Crees que Jesucristo caminó y vivió una vida santa, impecable? ¿Crees que Jesucristo fue a la cruz y dio su vida por ti por amor? ¿Crees que Jesucristo al derramar su sangre, su vida, pagó por tus pecados y tu libertad? ¿Crees que Jesucristo resucitó al tercer día? ¿Crees que Jesucristo está hoy a la diestra del Padre? ¿Crees que Jesucristo regresará un día por los suyos? ¿Crees que Jesucristo nos envió a amar a otros como Él nos ha amado? ¿Y crees que tienes todo el respaldo del Espíritu Santo para lograrlo? Señor, estamos aquí. Tú conoces todas las cosas. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces la sinceridad con la que dijimos, sí creo, sí, voy para adelante, sí seguimos. Señor, tú conoces lo que está sucediendo en cada vida. Tú conoces la honestidad y la sinceridad. Y aún tú conoces la falsedad. Si hubiera aquí. Señor, pero hoy te decimos, te amamos. Creemos en ti. Tú eres el centro de nuestra fe. Tú vives hoy en nuestro corazón y en el corazón de esta iglesia. Familia, el amor triunfó. Jesús resucitó. ¿Sabías eso? El amor siempre triunfa. El amor sincero, verdadero, pleno, triunfa. Jesús resucitó y algo nuevo comenzó. Y yo creo que algo nuevo está comenzando el día de hoy en tu vida, en tu familia, en la vida de esta iglesia.
el nacimiento de la iglesia de Cristo sucedió en ese día de resurrección. Ese es el cumpleaños de la iglesia. Si un día le quieres hacer una fiesta a la iglesia de Cristo, es el domingo de resurrección. Ahí le cantan las mañanitas, porque ahí nació la iglesia de Cristo. Ahí sus discípulos se rededicaron, creyeron y dijeron: sí, vamos para adelante. Quitaron los seguros de la puerta y dijeron: cueste lo que cueste, vamos a llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y tú y yo somos testimonio de que ellos cumplieron. Y llegó el evangelio a Puebla de Zaragoza, bajo un nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo. Estamos en un nuevo pacto. Ya no estamos en el antiguo pacto, en el viejo pacto. Es un nuevo pacto basado en mejores promesas. Un nuevo mandamiento tenemos: amarnos unos a otros como Él nos amó. Así de sencillo, pero así de poderoso y profundo. Y tenemos todo el respaldo del cielo para lograrlo. Y una nueva esperanza. Una nueva esperanza. Hebreos 7:16 dice esto: conforme al poder de una vida indestructible. Wow. Esa es nuestra esperanza. Porque el poder de una vida indestructible, que es la vida de Jesucristo, hombre, es que tú y yo tenemos esa esperanza, esa fortaleza, ese apoyo. ¿Vendrán días difíciles? Sí, vendrán. Pero tenemos que tener esta esperanza y esta paz en nosotros. Familia, hoy es un día de fiesta. Y hasta de corbata me vine. ¿Y sabes qué hacemos en una fiesta? Pues celebramos una comida, una cena, ¿no? Y tú y yo tenemos una celebración central como iglesia en Cristo, que es la cena del Señor. Jesucristo en esa cena pascual instituyó esta tradición central de nuestra fe, que es la cena del Señor. Y le voy a pedir a los edecanes que vayan repartiendo los elementos, y te van a repartir un poco de pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y un poco de jugo de uva que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo.